Bien, hola. Sí. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos en este domingo que para algunos es un fin de semana largo, pero igual siempre es interesante hablar. Siempre es mejor hablar. Consuelo Saavedra, muy buenas noches. No es para nosotros. No es para nosotros, pero estamos felices. Oye, vamos a desmenuzar, mirar por encima, por abajo, por arriba, las diferentes posiciones, las diferentes opiniones que hay respecto del proyecto de reforma de pensiones que presentó esta semana el gobierno. Así que acompáñenos como siempre, participen con Mejor Hablar usando ese hashtag Gato Mejor Hablar a través de Twitter. Así es, presentamos a nuestros invitados. Claro que sí. Fernando Larraín. Fernando, ¿cómo estás? Gerente general de la Asociación de AFP. Hola, bienvenido. Consuelo. Buenas noches, muchas gracias. Hola, Matías. ¿Qué tal, Fernando? El diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí llegando un temporal de viento y lluvia a la Araucanía. ¿Ah, vienes del sur? Increíble, sí. Tremendo el temporal en la región. Ya. Hubiese ocurrido en Santiago, sería noticia principal. Noticia principal, todo el mundo con la luz cortada. En fin, y Claudia Sangüesa, economista, bienvenida. Ex integrante de la Comisión Bravo, que hace un par de años analizó en extenso el tema de la reforma al sistema de pensiones y también coordinadora económica del Frente Amplio. Claudia. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte acá. Yo quiero partir con Claudia, que está como fuera de, si uno pudiera pensar aquí, es el proyecto del gobierno y la oposición o las AFP, el Frente Amplio, la mira un poquitito más desde la tribuna, pero naturalmente en toda esta discusión larga ha tenido mucho que decir y muchas opiniones. ¿No te parece en principio que el gobierno lo que envía es un proyecto que valida la opción de las AFP, o sea, de no más AFP ni hablar, que es la opción más de ustedes? La da por descontada, dice, es con la AFP, es como, sí, cuánto, para arriba, para abajo, pero es con AFP esto, y ustedes son no AFP. Es difícil dar esa conclusión, porque por una parte es cierto que no se toca el 10% que va a la AFP, es cierto, pero por otra parte, a pesar de que mantiene la capitalización individual, todo el 5% no va a las AFP. Entonces, pareciera que el gobierno en realidad no confía en las AFP. Pareciera que el proyecto de ley dice, bueno, en realidad parece que no queremos más AFP. Pero el ministro ha dicho sin embargo, al mismo tiempo, a nosotros nos llama la atención. Bueno, es que nos llama la atención eso, porque por una parte hay un proyecto de ley que muestra en los hechos que el gobierno no confía en las AFP, y por otra parte, el gobierno en sus declaraciones dice que sí a las AFP. Es muy extraño. Yo considero que exige una explicación, digamos, si es que el gobierno no confía en las AFP. Bueno, ¿por qué no terminamos con el sistema de AFP? Tu mirada del proyecto, de lo que se presentó, ¿cuál es en términos generales? A ver, por una parte, desde la perspectiva de la seguridad social, uno echa de menos un proyecto de ley con un enfoque más en ese sentido, ¿cierto? 3%, 5% va a capitalización individual. Sabemos que el sistema de capitalización individual en el fondo no cumple con los principios de la seguridad social porque genera pobreza en la vejez, aumenta la desigualdad en la vejez, genera vulnerabilidad y por lo tanto uno no ve que hay un proyecto de ley que en realidad cree un sistema de seguridad social en Chile. ¿Sí? Y por una parte es eso, ¿no? Por otra parte, bueno, crea esta institucionalidad pública que esperemos sirva un poco en el sentido de que necesitamos institucionalidad pública para administrar un sistema de seguridad social que no va a ser creo, pero lo necesitamos en algún minuto. ¿Desconfía, sienten ustedes lo que dice Claudia, que desconfía el gobierno de las AFP? A ver, yo no sé si esto habría que preguntárselo bien al gobierno. Aquí efectivamente ha habido distintas campañas, ¿no es cierto?, en donde nos han tratado de ladrones, nos han tratado de delincuentes, cuando la verdad es que cuando uno mira los antecedentes en estos varios años en los cuales han funcionado las administradoras de fondos de pensión, si hay algo que no ha pasado es que no se ha perdido un peso de los trabajadores, aquí no ha habido robos, no ha habido nada. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto, uno se va dando cuenta que efectivamente hay ciertos desprestigios, pero yo creo que habría que preguntarle específicamente al gobierno si confía o no confía. El ministro fue bastante claro en lo que dijo, que habían críticas injustas, y yo creo que este es un sistema de pensión en el cual todos los actores del sistema tenemos que trabajar de mejor manera. ¿Cómo te caen en todo caso las declaraciones que hizo la presidenta respecto de que quizás algunos... la mirada de ella, digamos, de que las AFP eran un negocio con las platas de todos los chilenos? A ver, acá efectivamente, las administradoras de fondos de pensión recaudan los fondos de los trabajadores, invierten esos fondos y por eso hay un cobro.
Acá pasa algo similar con las universidades privadas que también trabajan en temas públicos. Yo no veo ningún problema que los administradores privados puedan trabajar en temas públicos, siempre y cuando lo hagan de buena manera, estén bien regulados y en ese formato no hay ningún problema. Ahora, efectivamente aquí estamos en momentos en donde hay una propuesta, vamos a entrar en campañas políticas y probablemente se van a empezar a decir varias cosas en ese tono. Sí, tú participas en una campaña política, eres parlamentario, vas a una reelección en el Senado, no en la Cámara de Diputados, pero eres parte del bloque de gobierno. ¿A ti qué te pareció y cómo le vas a explicar tú en tu electorado, por decirlo así, o a la población, esto de las AFP? ¿Cómo percibes tú que la gente confía en las AFP cuando tú vas en las calles y vas haciendo una campaña? Lo primero es que si las AFP lo hubiesen hecho también, no estaríamos discutiendo una reforma al sistema de pensiones. Cuando uno ve además, ¿no es cierto?, cuáles son las tasas de reemplazo, autofinanciada, o sea, sacando la plata que pone el Estado a través del pilar solidario, la mediana de las mujeres de 12% y el hombre un 33%. Cuando aquí se dice que acá no se ha perdido plata, es una verdad a media, porque ¿qué se ha perdido? Cuando uno ve lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso Cascada, o lo que ocurrió en el caso de la Polar, donde los conflictos de interés hacían que las AFP, que tenían sentados directores en el directorio de esas empresas, que además esas AFP eran propiedad de un banco, ese banco lo que hacía era emitir un bono, colocaba un bono de esta empresa de la Polar, un caso muy concreto, ¿no es cierto? Cuando se sabía lo que estaba pasando, se emite ese bono. ¿Quién es el que compra el bono? Provida, entonces, propiedad del banco BBVA, compra el bono, recibe liquidez la Polar. ¿A quién le paga? Le paga al BBVA, que queda sin ninguna exposición al riesgo, se desploma la Polar y ¿quiénes pierden la plata? Los trabajadores que cotizaban en la AFP Provida. Entonces, cuando me dicen que aquí no se ha perdido plata, que aquí nadie se ha robado, a lo mejor nadie ha sacado la plata directamente del fondo, pero los conflictos de interés donde las AFP se han transformado en una fuente de financiamiento barata para el retail, para los bancos, Juan, eso indica tu juicio. Y también en algunos casos, como el caso Cascadas, para claramente cuestiones absolutamente irregulares, ¿no es cierto?, donde al final la pérdida, ¿quiénes la hacen? La hacen los trabajadores que cotizan. A tu juicio, esa operación, la cual tú le añades o le asignas cierto dolo, digamos, porque dices que hay conflicto de interés, dices que esto no es un robo, pero cercano, ¿a ti te parece que eso amerita que haya más regulación, que es parte de uno de los proyectos de ley que se va a enviar al Congreso, a las AFP, o sencillamente que hay que terminar con las AFP? No solo más regulación. Yo creo que nosotros aquí, y una de las virtudes que tiene efectivamente este proyecto, a mi juicio, es que mantiene algo que a mí me parece que es positivo el sistema de capitalización individual, que es que fomenta el ahorro. Y creo que eso es clave si nosotros queremos efectivamente tener buenas pensiones, incentivar el ahorro. Pero por otro lado, incorpora elementos propios de la seguridad social, como esta especie de seguro colectivo a través del pilar de ahorro colectivo. Pero además, ¿no es cierto?, se hace cargo de lo que ocurre con la administración privada a través de la creación de un órgano público constitucionalmente autónomo para que garantice independencia a los gobiernos de turno, que pueda efectivamente garantizar buenas rentabilidades, como ocurre en Canadá, como ocurre en Suecia, y que efectivamente tenga un componente que va a 3 puntos a las cuentas individuales de los trabajadores y 2 puntos que van a financiar un bono mujer, porque hoy día una mujer con el mismo ahorro, a la misma edad, recibe una pensión mucho más baja que el hombre porque tiene expectativas de vida más alto. Entonces tiene un componente de equidad de género, pero también tiene un componente de, por así decirlo, reparto parcial y transitorio, donde los trabajadores activos colaboran para poder mejorar las pensiones de los trabajadores pasivos, de los actuales pensionados, que es una de las virtudes de este proyecto, que aumenta significativamente las pensiones de los actuales pensionados y, por cierto, mucho más en el futuro. Sí, voy al tiro con la mirada de las AFP, pero una puntualización respecto a que tú celebras que incentiva el ahorro, porque hay un 3% de ese 5% adicional que sigue yendo a las cuentas individuales, ¿verdad? A la capitalización individual independiente que lo administre este nuevo CAC o CAC, ¿verdad? Este ente estatal. Sin embargo, desde la derecha, que ha sido Libertad y Desarrollo, Instituto Libertad, Avanza Chile, Fundación Jaime Guzmán, dicen que este proyecto disminuye los incentivos a cotizar, que va a fomentar la informalidad, que rompe la relación mayor ahorro, mayor pensión, precisamente al incorporar el componente solidario. A mí me parece que... La idea de que la gente podría no cotizar, pero va a recibir igual un dinero no es así, a través del Fondo Solidario. Porque esto es proporcional a tu ahorro. Hay un premio al ahorro y por lo tanto, si es que yo no ahorro, mi premio es más chico.
Entonces aquí hay efectivamente un incentivo potente al ahorro. No hay peor desincentivo, ¿ya?, que el que si tú cotizas, sabes que no importa cuánto ahorres en tu esfuerzo de acuerdo a tus medidas, porque claro, los quintiles, ¿no es cierto?, más altos tienen la posibilidad de hacer ahorro previsional voluntario, tienen ahorro previsional colectivo también algunas empresas, ¿no es cierto?, y por lo tanto tienen mejores posibilidades, pero quien no tiene la posibilidad económica, no jurídica, sino que económica de poder hacerlo, la verdad es que tiene tasas de reemplazo bajísimas. Eso es lo que incentiva la informalidad. Por eso que yo creo que esto va en la línea correcta, pero además incorpora principios de seguridad social que a mi juicio son fundamentales. Y lo más importante, creo yo, el que vamos a tener un administrador este 5% público y van a continuar. Es cierto lo que dice Claudia, porque si no habría que entrar a expropiar y todo, sino lo que significa eso desde el punto de vista de los recursos a las AFP con ese 10%, pero van a estar observándose. Si es que efectivamente... Pero si querías, ¿cuál es tu planteamiento, Claudia? No, a ver, si es que se observan, si es que se marcan de alguna manera, si es que conviven, si es que este administrador del 5% demuestra ser eficiente, demuestra, ¿no es cierto?, tener buenos resultados, obviamente que el día de mañana tenemos que abrir la puerta a que la gente pueda sacar su 10% y elegir, y a su vez también sacar el 5% y elegir. Es decir, vamos a tener en competencia, mirándose un sistema privado y un sistema público. Ese es un gran incentivo para que ambos lo hagan mucho mejor. Ahora, Sofía, es distinto a lo que ha dicho el ministro Valdés. Sí, el ministro Valdés dijo justo lo Hasta contrario. ahora no, pero el ministro sabe que eso va a ser una discusión que va a estar en el mediano plazo. El ministro ha sido muy claro en que este proyecto, ya lo que hace es que diferencia y crea este nuevo órgano como un nuevo pilar, una cosa diferente, no para que compitan. No, es que en este proyecto entonces, sí, si quieren hacer pero competir, se van a observar pero es inevitable. Déjeme hablar porque ¿Usted siente que va a haber una competencia en el sentido que... O sea, va a depender como quede Fuerchain? establecido. Va a quedar pero si es que quisieran competencia, podrían haber hecho una FP estatal y que compitiera de verdad. Entonces, ¿vamos a hacer que compitan o no? Entonces hay dudas, a mí me generan cierta duda, pero Claudia tenía un punto, así que Sí, le paso la palabra, porque si no... Se va a enojar. No, respecto a los incentivos del ahorro, a mí hay dos países que han sido exitosos en este periodo en incentivar lo que se llama la densidad de cotizaciones, que es como la contribución de los trabajadores al sistema, ya sea el Fondo Solidario o a la capitalización individual. Uno de ellos es Austria, que tiene un sistema de reparto, pero tiene un sistema de reparto con altas tasas de reemplazo, altas promesas, altos beneficios definidos, que van disminuyendo en la medida que la contribución de los trabajadores va disminuyendo también. No es que todos reciban lo mismo independiente de lo que contribuyeron. Y ese país logró aumentar la densidad de cotizaciones porque tiene premios muy altos. Entonces el premio es 80, 65, 45. Hay una promesa de una tasa de reemplazo del 80% si es que trabajas por 45 años y trabajas hasta los 65 años. Y así va disminuyendo. O sea, y el otro país te premia mientras se más alargas. contribuya. Entonces hay un premio muy alto, la esperanza de ese premio incentiva a la gente a contribuir desde muy jóvenes. Y el otro país exitoso en América Latina es Uruguay, que tiene integrado su sistema de pensiones al sistema de salud, y eso ha logrado aumentar las tasas de contribuciones, incluso más fuertemente la de las mujeres, porque los beneficios son hoy día. Entonces yo contribuyo al sistema de pensiones, pero además accedo a un sistema de salud con beneficios en temas de dentales, embarazos, etc. Entonces, tú tienes que poner incentivos, pero no necesariamente relacionados al incentivo de tu contribución. Eso no ha sido exitoso. Lo que tiene éxito es buscar un premio que realmente mejore la calidad de vida de las personas, como el acceso a otro sistema, ¿cierto?, de seguridad social más integrado, o el tener premios muy altos de pensiones. Y resulta que el sistema de capitalización individual lo que no tiene es seguridad en ese sentido. O sea, a mí me da la idea de que en ese sentido no va a tener ningún efecto, ¿cierto? O sea, no hay beneficios definidos en este sistema, no hay beneficios definidos, por lo tanto no hay nada que se me asegure como contribuyente para tener una buena pensión. Bueno, vamos a ver cuáles son los beneficios de partida. Esta promesa de que hay un 20% de aumento con ciertos topes en las pensiones. Inicial. Apenas inicial, para empezar a conversar en relación a este 2%. La mirada general, yo sé que la han expresado en diferentes entrevistas en estos días, pero para instalarla acá en la conversación, la mirada general desde la Asociación de AFP respecto al proyecto. ¿Qué les preocupa? A ver, yo creo que lo primero es que Chile y nuestro país necesita una reforma al sistema de pensiones y de eso tenemos que hacernos cargo, y en ese sentido este proyecto viene a materializar eso, y eso nos parece un aspecto positivo
como también nos parece positivo algo que decía el diputado, que lo dijo también la presidenta, el ministro, que se reconoce la importancia de que para mejorar las pensiones necesitamos más ahorro. Y en esa línea nos parece bastante positivo la visión y el proyecto del gobierno. Hay varias cosas que nos preocupan, pero me quiero centrar en dos. Hay dos cosas bien fundamentales. La primera es que aquí se dice que va a haber un aumento del 20% a los pensionados, y la verdad, y aquí la tercera cometió un error hoy día en el diario en el monto que dice, porque la cantidad que van a ser beneficiarios ese 20% no son todos los pensionados. Entonces, por ejemplo, una persona que hoy día está en la región del diputado o en alguna parte que recibe la pensión básica solidaria, esa persona no va a recibir un incremento del 20%. Una persona que cotizó en el seguro obrero, por ejemplo, que son trabajadores de extremadamente bajos ingresos, tampoco. Entonces, va a generar una expectativa alta. O sea, ¿es regresivo? No sé si es regresivo, es peor. pero no. Hay gente de los primeros deciles o quintiles, la gente más pobre, que va a recibir menos que las clases medias. O sea, la gente que recibe hoy día la pensión básica solidaria no va a recibir un aumento de 20% de su pensión, y eso es así. Ahora, lo otro que nos preocupa... ¿Cuánto va a recibir para explicarle a la cero, gente que nos no recibe un aumento, recibe el aumento que propuso el gobierno al principio, que era un 10%. Están en el pilar no contributivo. Estos son solamente... Tienen pensiones. A ver, hoy día los pensionados en Chile, claro. Son alrededor de 2,5 millones de personas. De ese 2,5 millones de personas, hay 800.000 personas que son pensionados por vejez, de AFP o de compañías de seguro de vida. A ese grupo de gente, él es la promesa del 20%. Pero acá hay pensionados de pensión básica solidaria, hay pensionados del sistema antiguo, hay pensionados de invalidez y sobrevivencia. Hay gente de vejez anticipada, eso sí, unos 230. Sí, pero la vejez anticipada se considera en esos 800.000. Entonces, ahí hay un tema. El segundo punto que nos preocupa es el tema de la solidaridad. A nosotros nos parece que si las mujeres son importantes, que por cierto lo son y tenemos una deuda grande con ellas en este sistema de pensiones, y los adultos mayores también lo son, esa solidaridad debe ir a hacer cargo de todos los chilenos. Todos nos debiéramos hacer cargo de eso. No solamente porque le estamos cargando la mano a los trabajadores de clase media que tienen sueldo entre 500 y 700 mil pesos, que tienen trabajos formales, ellos van a hacer que paguen ellos. ¿Por qué no lo pagamos entre todos? Ahí hay un buen punto, Claudia, que es economista. Sí. Y déjame solamente terminar el tercer punto y el último, y con eso termino porque... No, dejémoslo para después, ¿te parece? Bueno, ningún porque problema. me parece que tocaste dos que son importantes, porque si no nos vamos a desenfocar. Yo quiero primero... A ver, breve, porque Claudia... Claudia, a ver. No, pero yo quería plantear cuando dicen que las pensiones sobre- básicas solidarias no a ver, suben. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí se está confundiendo el debate, porque las pensiones básicas solidarias para poder aumentarse no requieren una reforma al sistema de pensiones, porque esto lo que busca es poder mejorar el pilar contributivo. Este año, sin reforma al sistema de pensiones, 10%. se aumentó un 10%. Sí, eso es cierto. ¿Ya? Y los próximos gobiernos, con cargo al fisco, ¿no es cierto?, a impuestos generales, tendrán que subir efectivamente esa pensión básica solidaria, que nos parece muy importante que así sea. Y no solo la pensión básica solidaria, sino que también el APS. Y a mí me parece que tiene lógica que cuando estamos hablando de recursos públicos se focalicen en los más vulnerables. Y eso queda fuera de la reforma. Se hizo este año, se puede hacer el próximo con una ley muy sencilla, solo de reajuste. Pero te quiero decir que en el primer quintil, la pensión, la tasa de reemplazo, no autofinanciada, sino que con el pilar solidario es del 110%. Es decir, en el primer quintil, los más vulnerables ven aumentado su ingreso después de que se pensionan. Pero cuando uno va, cuando uno ve, porque ahí está el Estado, y a mí me parece muy bien que sigamos, porque son pensiones que tienen que ver con paliar la pobreza y tenemos que seguir aumentando aquello. ¿Dónde está el problema que busca corregir esta reforma? En personas que han trabajado toda una vida, que han cotizado toda una vida, ¿no es cierto?, sin embargo, que tienen tasas de reemplazo autofinanciadas, como en el cuarto quintil, del 26%, es decir, un cuarto de su último sueldo. Y cuando se le agrega el APS, ¿no es cierto?, llegan apenas al 35%, es decir, un tercio de su último sueldo. Es a ellos, a esa clase media, los que busca ayudar esta reforma. Ahora, y por eso es que es tan importante... A la clase media, pero a los sectores más pobres, los que están por debajo de la clase media, parece ser más regresivo este proyecto. No, es que no lo toca, es que no es para ellos. Para ellos está... Dame un segundo, fue. El 20% sí, se puede hacer y se ha hecho sin el 20% sistema... que se promete es justamente para los montos autofinanciados. Es decir, los que tienen las peores pensiones, un autofinanciamiento chiquitito y luego todo el APS... Ahora, eso igual es completamente insuficiente. Va a ir el 20% de una cosa muy chica y los de clase media, 400, 500 mil pesos, es 20% de 500 mil pesos. Mira, entonces, favorecen más a las clases medias que a los más pobres. Este gobierno, y por eso es que lo que se ha dicho que este gobierno hizo un esfuerzo del 10%, y los futuros gobiernos, yo no he escuchado a ningún candidato, y en buena hora que así sea, que no comprometa que con recursos fiscales, es decir, con cargo a impuestos generales,
no vaya a mejorar ese pilar solidario, porque es necesario aumentar la pensión básica solidaria, pero para eso no es necesario reformar el sistema contributivo. La pregunta es por qué la promesa del 20% favorece más a una persona que tiene una pensión de 400 que a una persona que tiene 70. ¿Por qué? Porque son cosas distintas. Porque la persona que tiene... Pero no va acompañado con una promesa de aumentar el pilar solidario. Nadie gana 70. ¿Ya? Son 103.000 pesos 100. de pensión básica solidaria. Lo que se ha dicho es que eso es claramente insuficiente y eso tiene que hacerlo. Cualquier gobierno como este ya hizo a partir del mes de enero un reajuste del 10%. Todos los candidatos han prometido que van a aumentar la pensión básica solidaria. Lo que esto busca es poder llegar a quienes no le alcanza hoy día la pensión básica, a quienes no le llega o le llega muy poco del APS, el aporte previsional solidario, que efectivamente son los que han contribuido al sistema, que han ahorrado, que hoy día están jubilados, que reciben pensiones que son un cuarto o un tercio de lo que reciben en su último sueldo, que es el gran drama, y poder de alguna manera a esa clase media poder apoyarle con este pilar 7%. solidario Ahora, o pilar de ahorro colectivo. ¿A ti te parece que eso es insuficiente? Sí, insuficiente. O sea, el 80% de los trabajadores, de los jubilados hoy día tienen pensiones autofinanciadas menores al salario mínimo. Entonces, un 20% va a aumentar, un 20% lo de las pensiones autofinanciadas, pero estamos todavía muy lejos de sacar a esa gran porcentaje de la sobre población. el 50 los hombres. Y a las clases medias, y a las clases medias va a ir aumentando gradualmente desde el 30%. 20. Y a las clases medias también se le calcula el 20% sobre pensiones de 400. Sí. Entonces, ahora, la clase media, también tú tienes que pensar que la clase media, o sea, en Chile tiene ingresos bastante bajos, entonces tampoco es que uno diga la clase media y uno se imagina uno, ¿no? Así, muy bajo. Los ingresos en Chile están concentrados en bien bajos ingresos. Si tú miras la distribución 300. de los ingresos por los cuales se cotiza en los afiliados, digamos, la moda, digamos, la mayor parte de la población está en los 400.000 pesos. Entonces tampoco son ingresos muy altos. Ahora, el otro comentario que yo tenía era respecto al bono, el bono de la mujer. A mí he estado trabajando también mucho con organizaciones de mujeres y me parecía de un diseño muy antiguo y conservador. Todo el análisis que uno hace, digamos, para las mujeres, efectivamente, más que nada es para reconocer el trabajo que no es remunerado. Las mujeres en Chile trabajan más horas que los hombres cuando tú sumas trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Si tú haces un bono para la mujer, tú naturalizas ese hecho y tú lo que quieres es democratizar eso y asumir colectivamente esa responsabilidad. Entonces tú no tienes que diseñar un bono para la mujer. Tú tienes que reconocer el trabajo no remunerado independiente de si es hombre o mujer, pero no puedes estar haciendo más bonos para la mujer. Ya tienes un bono por hijo que reconoce la maternidad, ¿cierto? Y ese periodo, ¿cierto? Que es de exclusividad de la mujer. Pero después tú tienes que dar mensajes que hagan que ese trabajo de cuidado sea una responsabilidad colectiva y no naturalizarlo aún más, que es el problema que tenemos hoy día. Las mujeres están completamente a cargo de todo ese trabajo, las leyes incentivan eso, un trabajo reproductivo más que productivo, y por eso tienes, nosotros de hecho por eso en la Comisión Bravo nos opusimos a la igualación y al aumento de la jubilación de la mujer. Eso te iba a preguntar, porque en el el bono fondo está asociado de manera importante a que las mujeres trabajen alarguen más. su periodo de trabajo hasta los 65 Ahora, años. las mujeres hoy día se jubilan a los 62 años en promedio, que es más de lo que se supone que es 60 años. Nosotros nos opusimos a eso y dijimos, mira, mientras no seamos tratadas en el mercado laboral, ya que esto depende puramente del mercado laboral, mientras no seamos tratadas en igualdad de condiciones, o sea, ¿por qué exigir después un trato igualitario cuando estamos absolutamente discriminadas? Pero ¿no te parece positivo, independiente de esto del bono y de alargar la edad hasta los 65 años por todas las falencias que hay en el sistema laboral en relación con las mujeres, en la historia laboral de las mujeres, el tema de que se equiparen las edades, digamos que la mayor expectativa de vida de la mujer, eso se pueda compensar con la jubilación a los 65 años? Yo tengo una opinión respecto más general que eso. Las edades de jubilación en los sistemas de pensión están asociadas a normas de acceso, a un beneficio. ¿Ya? Entonces, en el sistema de seguros sociales, como público,
es muy fácil hacer esa norma, porque es una norma pública. En el tema de nuestro sistema de pensiones, que es de capitalización individual, no es una norma de acceso a un beneficio público, es cada uno en el fondo se jubila cuando quiere. Entonces, en cambio, el sistema de pensiones solidaria en Chile tiene igualdad de edad de jubilación de hombres y mujeres, que es 65 años. Entonces yo digo, si nosotros tuviéramos un sistema de seguridad social público y tuviéramos que definir normas de acceso que son públicas, bueno, no hay problema. 65 años para hombre y mujer. El tema es que estamos discutiendo si hay una edad mínima de jubilación en el sistema de FP. Y eso no tiene ningún sentido. Te quiero preguntar, Claudia, por el segundo punto que planteó Fernando, que era, ok, hagamos solidaridad, pero ¿por qué hacen solidaridad solo algunos si no hacemos todos solidaridad con aquellos que lo necesitan? ¿Por qué solamente los que son empleados, solamente los que cotizan y no buscamos, y es el planteamiento que hacen muchos, que sea a través del erario público, que sea a través hay dos formas de entender la solidaridad en general, en las políticas sociales. Una es como la solidaridad vertical, que uno dice, como del 1% más rico al 1% más pobre, y esa es un tipo de redistribución. Pero en los sistemas de seguros sociales, el principio de solidaridad es distinto, que es del que menos lo necesita al que más lo necesita. Entonces, en el ejemplo del sistema de salud, por ejemplo, es de sanos a enfermos. En el sistema de educación es de activos a niños. En el sistema de seguridad social de adultos mayores es de activos a inactivos. Sí, pero entonces, hay otro tema hay activos que no cotizan. No es que sean activos solamente los que cotizan. Hay otros que por una falencia de la ley o de la aplicación. Ese es el pilar no contributivo y en general en los países, para que no haya problemas de incentivo, ese pilar es universal. Creo que la gran mayoría de los comisionados votamos de hecho en favor de universalizar la pensión básica solidaria y no tenerla focalizada para justamente no provocar esos desincentivos a la contribución. Y eso está completamente aparte, es independiente de cómo tú organizas el pilar contributivo, ¿sí? El pilar no contributivo se trata de asegurar un mínimo, ¿cierto? No pobreza, igualdad para todos. Ahí tú tienes un componente también de valorización de todo lo que es no remunerado, ¿cierto? Bueno. En otros países es bastante importante, en el caso de Nueva Zelanda es lo más importante, todos reciben la misma pensión. A los 65 años todos los ciudadanos reciben el mismo monto de dinero, ¿sí? Y por sobre eso las personas ahorran en forma voluntaria. Individual. Pero eso, ese es un pilar. El otro es el pilar contributivo y ese es otro tipo de solidaridad en la que se expresa ahí. Que en nuestro caso, en el caso de nuestro sistema, no es muy alta. Sí. Ahora, hay otro tema en el bono mujer que es interesante, que Matías preguntaba, este tema de la regresividad. Las mujeres que más trabajan en Chile son las mujeres que están en los quintiles más ricos de Chile. O sea, en el primer decil el 7% de las mujeres trabaja, en el 10º decil trabaja más del 75%. Por lo tanto, este es un bono mujer, o como se habla, que va a favorecer principalmente a aquellas mujeres que trabajan más en el mercado laboral y que tienen la capacidad de poder extender su periodo de tiempo hasta los 65 años en el mercado laboral. Y ese perfil de mujeres no es la gran mujer chilena de regiones o clase media baja, sino que son algunas, principalmente en la realidad de nuestro mercado laboral hoy día, que están en los quintiles más ricos. Entonces ahí también hay ciertos componentes en ese bono mujer o de política social que hablaba Claudia, que también habría que mirarlo bien para evitar regresividad. En términos generales, ¿te parece que premia, entre comillas, a mujeres que no lo necesitarían? Va a premiar más a mujeres. ¿Pero por qué están tan preocupados de la regresividad del sistema? A mí me parece... De la asociación de AFP. Que no puede haber cosa más regresiva que el sistema de AFP. Pero mira, lo primero es que hay algo que es indudable. O sea, los problemas que tiene hoy día el mercado laboral chileno son problemas del mercado laboral que hay que corregir en el mercado laboral y que es muy difícil pretender corregirlo en el sistema de pensiones. Cuando tenemos hoy día un conjunto de trabajo informal, obviamente hay que tratar de incentivar de que los trabajadores independientes efectivamente coticen, pero hoy día tenemos una realidad. Hoy día la gente se cambia más de trabajo, tiene más laguna, hay mucho trabajador independiente y por eso que tú tienes que tener un sistema que de alguna manera se haga cargo de aquello también. Y por eso que hay que incorporar elementos de seguridad social en nuestro sistema y el sistema que tenemos hoy día de capitalización individual pura, lo que genera son pensiones absolutamente insuficientes. Y ahí entonces es donde tenemos que generar un sistema donde trabajadores activos ayuden a los trabajadores pasivos a mejorar su pensión, donde efectivamente los hombres ayudemos a las mujeres. Y la gran razón es porque además las mujeres tienen mayores expectativas de vida.
porque lo que busca esto es que una mujer a igual cotización y a igual edad tenga la misma pensión que un hombre. Eso es un tema de equidad de género, absolutamente, pero además hay un componente que es de solidaridad intergeneracional, donde los excedentes de este 2%, al final de año lo que se hace es que se prorratean per cápita en función de los meses de cotización del año. Y con eso, por lo tanto, los que más pudieron cotizar durante el año van a ayudar a los que menos pudieron cotizar, dentro de los que contribuyeron y en proporción a los meses. Es decir, de los ingresos más altos hay una solidaridad a los ingresos más bajos. También en este pilar de ahorro colectivo, que creo que va a ser interesante ver si queda algo de un remanente de ese 2%. O sea, está instalado, sí, y además en régimen, esto va a ir generando incentivos, como te digo, al ahorro, y con estos elementos de ahorro colectivo, además se incorpora un seguro longevidad en los casos de retiro programado, que es muy importante para que nadie por razón de retiro programado quede bajo la PBS, que también es una corrección muy importante. Vamos a tener, como te digo, el orden del 50% de aumento de las pensiones en el mediano plazo y sobre el 60% de aumento en el caso de las mujeres. Entonces, yo creo que aquí nosotros no podemos minimizar el impacto. Yo creo que es muy importante que después de tanto tiempo en que todo el mundo ha hablado de la necesidad de mejorar las pensiones, hemos discutido muchísimo respecto a aquello, hoy día tenemos una propuesta, tenemos una reforma sobre la mesa que tiene la virtud de incorporar. Tú puedes decir que es insuficiente todavía, pero se incorporan elementos de principios de seguridad social. Por un lado, ¿no es cierto?, se incorporan por primera vez en mucho tiempo en nuestro sistema. Y cuando tú dices, ¿por qué no que seamos todos solidarios a través de los impuestos generales? Cuando hablamos de impuestos generales, a mí me parece que lo correcto es hacer el esfuerzo de lo que decía Matías, en las pensiones más bajas, en la PBS, en la APS, y por eso que... Pero no para el sistema en general. Pero para el sistema en general es donde tenemos que incorporar esta solidaridad. Pero se puede ir regulando escalonadamente, que más lo van a necesitar. Pero eso existe con la APS. La APS justamente lo que va haciendo es que va escalonadamente, porque llega hasta aquellas pensiones que están del orden de los 300 y tantos mil pesos, 340 mil pesos más o menos, haciendo aportes que van decreciendo. Déjame ir creo que es muy importante entender bien el sistema para poder decir, bueno, el pilar solidario que se ponga al Estado y en la clase media, en el pilar contributivo, incorporar este elemento de ahorro colectivo que va a tener un impacto en las pensiones actuales y futuras, particularmente en las mujeres, pero no solo en las mujeres. Se va a generar este CAC, que va a estar haciendo... ¿Cómo le llaman? ¿Le llaman CAC o CAC? ¿Cómo no, le ya. No sé. Se va a decir como la gente le termine diciendo. El Consejo de Ahorro Colectivo. Como lo nombres tú hoy día, Consuelo, así se va a llamar. ¿Cómo se llama? Bueno, es para... entre las cosas que tiene que hacer, que este 3% va a tener que administrar el 3% y va a tener que buscar forma inteligente. No, ahora el 5%. No. Entre las cosas que tiene que hacer, este 3% tiene que invertirlo. Y tiene que invertirlo en instrumentos que van a ser regulados, pero muy parecidos, muchos de ellos, los que hacen hoy día las AFP. Ustedes dicen, ¿por qué las AFP? ¿Por qué no nos dan a nosotros, que tenemos expertise, y además vamos a cobrar 0 por eso? Y el ministro Valdés hoy día les dice, ¿qué van a cobrar 0? Primero, cobren 0 por el APB para creerles que van a cobrar 0 más adelante. ¿Qué respuesta tienen los de la AFP? Ahora, aquí hay dos cosas. La primera es que las administradoras de fondos de pensión administran cuentas y por lo tanto la cuenta de capitalización individual de cada uno de los trabajadores es una cuenta y la cuenta de APB es otra cuenta. Por lo tanto son dos cosas que son distintas. Cuando el ministro dice administrar todas las inversiones, está poniendo que todas las inversiones estuvieran en la misma cuenta y no están. Y cuando nosotros decimos que... Suena un poquitito de tecnicismo eso. Pero déjame, vamos a lo simple, porque nos está viendo gente que es menos experta que tú. Déjame tratar de ponerlo lo más simple posible. Acá cuando las AFP cobran comisión, ¿para qué? Para administrar las inversiones, para pagar pensiones, para recaudar, para ponerlo bien simple. Sí. Cuando las administradoras recaudan pensión, no recaudan, da lo mismo el monto que recaudaron. Recaudan por planilla, es decir, por persona. 1 trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores. Si ese un trabajador puso 1.000 o puso 1.500, cobró exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que el cobro es 0, es por 2 razones. Una es por eso, porque ya se cobró por planilla, y la segunda es porque se descuenta del salario. Por lo tanto, el trabajador no puede pagar de nuevo. Y efectivamente, el administrador, el CAC, va a tener que cobrar y por lo tanto va a haber una segunda comisión para los afiliados y esa era otra de las cosas que nos preocupaba. Pero es por planilla por salario. Sí, pero no por el monto del salario. No, por el tope. Está bien, pero sí. La administradora
Si tú pones 100 Pero o pones 150, en el costo del administrador es exactamente lo mismo. Por lo tanto, y el APB es distinto, porque el APB es una cuenta diferente. Pero lo que dice el ministro es que no te cobren por el APB, que Pero es un poquito más del mismo salario. Sí, No, pero la misma el mismo trabajador, trabajador, el mismo salario debería ser la misma cuenta. Es que no son las mismas. Bueno, pero yo no voy a defender tiene un punto en el siguiente sentido. No todos tenemos nuestro APB en la misma AFP. Y además, hay quienes deciden tenerlo en otro lugar, lo que demostraría el punto de la AFP de que son dos cuentas. Consuelo, ¿tú sabes cuál? Pero debería ser un cobro hasta el tope. O sea, sí. Podría ser. No era AFP. Mira, primero lo que genera los costos más altos administrativos de la AFP son el área comercial. Todo lo que es fuerza de venta, etcétera. Y acá efectivamente te ahorras todo ese costo comercial, todo lo que es marketing, fuerza de venta, son los costos más altos de la AFP. Bueno, por eso se desechó un poco la AFP estatal. Y por eso que es tan importante entonces... Otra forma de minimizar los costos... Y por otro lado, ¿no es cierto? Además están las comisiones de intermediación. Pero si se trata, que la van a seguir cobrando. Entonces, un segundo, pero es que vamos a las cosas más políticas. Una cosa más política. El ministro, de alguna manera, legitima o valora el trabajo, parte del trabajo que ha hecho la AFP hacia atrás, lo ha hecho. Pero dice que hay un problema de legitimidad en la gente. ¿Qué pasa cuando este CAC tenga este consejo de hombres capos, así secos, hombres buenos? Mujeres. No, yo me refiero a... No lo mismo. No, yo voy a seguirme a lo mismo. Estoy hablando de seres humanos. No nos quedamos en la cosa chica, así como entiendo la AFP era cosa chica. No, picané. No, pero... Por favor. Tú sabes que me refiero a seres humanos, así que no tengo ningún problema. Okay. Seres y ceras humanos. Ya, dice que sacan la pelota al córner con un tema que no es necesario, porque aquí no hay machismo de por medio. Ya, bueno, entonces, va a administrar el CAC, las plazas. Y empiezan a administrar en bonos de empresa, acciones de empresas que no les gustan. Va a perder legitimidad este CAC, estos hombres y mujeres. Chicas, disculpen. Por el hecho de dedicarse a administrar. Claro, va a comprar acciones de Sokimich, por ejemplo, si le parece que son rentables. Perdóneme, pero hoy día tenemos el administrador del Seguro Cesantía, efectivamente, también. No es que tenga la plata debajo del colchón. ¿Qué va a pasar ahí con la legitimidad del sistema? Se administran los recursos de cotizaciones de seguridad social sin ningún problema. La diferencia es que hay sin fines de lucro, naturalmente, porque un ente público que no tiene fines de lucro... Por los instrumentos de inversión. Está muy bien. Si la gente tiene... Lo que pasa es que ahí el Estado no va a tener conflicto de interés. El Estado no va a estar comprando efectivamente bonos de una empresa a la cual es dueño y que si cae la empresa le transfiere riesgo a los trabajadores. Una obra pública. Eso no va a ocurrir. Pero podría comprar una obra pública. Eso no va a ocurrir. Bueno, pero a mí me parece que también ¿va a poder? Es importante. ¿En tu juicio te parece que hay un conflicto de interés si le obliga a comprar deuda pública, por ejemplo, que ha pasado en otros países? Por eso que es tan importante que sea independiente del gobierno de turno. Por eso que es tan importante que este CAC sea un órgano constitucionalmente autónomo, que esté totalmente desligado del gobierno de turno, como hoy día ocurre con el Banco Central, justamente para que ningún gobierno en el futuro se vea tentado a ocupar las platas de los cotizantes en otra cosa. Mira, una de las cosas más delicadas de esta discusión es que todo el mundo dice tenemos que mejorar las pensiones, ¿no es cierto? Y tenemos que tener un sistema más de seguridad social, pero no me toquen mi plata, ¿verdad? Y yo quiero... Y eso no es posible, ¿ya? Realmente mantener una lógica absolutamente individualista compatible con una lógica de seguridad social. Tenemos que mezclar efectivamente ambos principios, ambos intereses, y creo que eso es la virtud que tiene este proyecto. Este administrador público, que no va a tener fines de lucro, tiene que ser constitucionalmente autónomo para que garantice la independencia y que todos los cotizantes sepan que sus recursos van a estar a buen recaudo y que se van a utilizar con el objetivo de poder dar mejores pensiones. Yo obvio que tienen que buscar rentabilidad a los fondos, como ocurre en Canadá, como ocurre en Suecia. Eso es lo que y costo de esa administración, que es lo que estaba planteando Fernando, y tú te haces cargo de eso, pero Valdés decía pero tú pusiste que... Canadá, y Canadá es más caro que nuestro sistema. Eso te quería preguntar. Porque Canadá cobra 0,9 y las administradoras de fondos de pensión cobran 0,57. Sí, pero Valdés dice que ellos van a comprar, que nos van a cobrar 0,5. Como tope 0,5. No, pero estoy hablando no del modelo de costos, estoy hablando del modelo de administrador. No estaba hablando de los costos. Valdés dice que cada 5 pesos que cobran las AFP, 1 o 2 son gastos y 3 o 4 se van a utilidades. Y que el CAC va a cobrar un tope máximo de 0,5% del fondo. Hoy día las AFP cobran 0,57. Y el CAC va a cobrar 0,5. Te voy a dar un dato. Puede ser. 0,57. El 90... Y es efectivo que 3 o 4 de cada 5 pesos son utilidad. 3 o 4 de cada 5 pesos son utilidad. El 90... No, de cada peso que recauda. No, dice, en los últimos años de 5 pesos que cobran las AFP, 1 o 2 son gastos y 3 o 4 son utilidad. No, pero está equivocado, es más.
el 90%. No sé, entonces es más o menos sí. Pero es lo mismo, es lo sé. mismo. Está claro que no el está claro. 90% de las comisiones que cobran la AFP van a utilidad. Eso es el así. 90%. No sé, el ministro está diciendo que es mucho Bueno, menos, entonces el diputado hizo una cosa, el ministro digan otra. ustedes las ¿Cómo? AFP. Pero ¿cómo van a creer a mí de la AFP? Está hablando el diputado o el ministro, lo dejo ahí. Es menos que eso, pero bueno. El 90% Porque además está el de la- encaje. el Está 90 el encaje, que es un monto de recursos que ponen las administradoras que no pueden retirar y de alguna forma, entre comillas, infla las utilidades. Ahora, yo no estoy diciendo acá que no hayan utilidades, ¿eh? Por favor, para que no me malentiendan. Aquí, efectivamente, las administradoras del Fondo de Pensión tienen utilidades, eso aquí nadie lo puede negar. Pero de mira, la si el comisión, diputado- de la comisión, pero si uno no dijera de la quisiste comisión más responder. allá del encaje, El ¿qué dato- porcentaje Pero si tú se decías va? el 90 y el el 1000 es dato otra que cosa. nosotros manejamos ¿Cuánto dices tú, Fernando? en la mesa de pensiones fue que 9 de cada 10 pesos de comisión que cobra la AFP va a utilidad de la AFP. Bueno, parece que el ministro lo entendió distinto, pero es menos que eso. ¿Cuánto ¿Es es? cuánto? De ese monto debe ser alrededor de 6, sin encaje. Como 6. Entre 6 de cada 10. Con No, encaje. 6 de 10. Ah, No, 60%. No, estoy diciendo. Ya, Con bueno, si encaje. es 60, 60% de la El comisión encaje es el utilidad. 30% de las utilidades de la AFP. Eso es. independiente de eso, según lo que nosotros vimos en la comisión, o sea, los Bravo. cobros de la AFP son bastante más altos que los de muchos países que tienen AFP y Bueno, es una cuando uno mira preocupación pero de todo. Claudia, tú, Y espérate, tú que eres de experta hecho, en esto, los cobros de la después de AFP eso, en promedio, cuando tú miras el promedio mundial, yo no quiero defender aquí un tema de costo porque lo importante acá es cómo mejoramos las que no pensiones. tienes cómo defenderlo, porque cuando tú miras si los mira- estudios mira todos internacionales, los estudios, los se costos. ve que la comisión, o sea, los costos de las AFPs Cobran en Chile menos son que el promedio. altas. Cobran no, menos que- mira el no, estudio- mira el porque último además estudio de la OCDE. no habría una Pero preocupación mira el en ese último sentido. estudio, pero Y de hecho, iba a ser Claudia, algo... Claudia, espérame, perdona, pero es que este es el mismo déjame problema terminar que la tienen idea, en todos los países déjame de terminar costo. la idea. Sí, es que de eso no hay ninguna duda. Es que hagámonos Fernando. cargo de esto. No El último hay informe de la OCDE, no y pueden tenemos ninguna revisarlo, duda. Pero los mira, costos de la ¿a ti AFP te están por parece- debajo del promedio. Pero mira, ¿a ti te parece? Si no, de lo que a mí me parece, pero te Juan. quiero No, hacer una lo que me pregunta, déjame terminar la pregunta. Había- ¿A ti parece que Después de eso. aún con esa distinción que tú haces del encaje para no llegar al 90, porque si consideráramos el encaje llegaríamos al 90, si tú sacas el encaje, que el 60% de los cobros de las comisiones por administrar sus ahorros a los trabajadores vaya para utilidad de la AFP, ¿te parece que es una industria eficiente eso? Bueno, ustedes son los diputados, ustedes hacen las leyes, Por eso regulen. Para eso están ustedes. Por eso estamos, Yo no por eso tengo por estamos qué hacerme discutiendo el cargo sistema de eso. pensiones. Solo te hice una pregunta si te parecía eficiente, porque tú Si no, estás... lo que a ver, todas las cifras que hay en esto No, pero respecto tú de- Deja que dices conteste, que espérate, eso es deja más que conteste, eficiente, Juan, deja que conteste, tú dices que es más eficiente la AFP que lo que podría ser el CAC. Y yo No, yo no quiero estoy diciendo que es más yo te eficiente. quiero colocar en cuestión el tema de la eficiencia de la AFP, a partir de los costos de administración y cuántos esos costos van efectivamente para utilidad. Te lo coloco en cuestión. ¿Ah? Y me parece a mí que eso es lo que justamente tiene legitimado el sistema, no solo las bajas tasas de reemplazo, es decir, las bajas pensiones en virtud del último sueldo, sino que además, efectivamente, las utilidades que tienen obscenas, ¿no es cierto?, donde, según tus palabras y con la distinción que tú hiciste, 6 de cada 10 pesos que recaudan van a utilidad, si sumamos el encaje llegamos a 9 de cada 10 pesos. Eso a mí me parece que es obsceno y eso amerita efectivamente que tengamos un sistema profundo y por eso que uno de los 3 proyectos justamente busca regular de mejor manera el sistema de la AFP, no solo los primeros 2 debiera proyectos ser? que van ¿Cuánto para el debiera 5% de cotización adicional. ¿Cuánto de debiera cargo ser? del ¿Cuál es el Estado, benchmark? sino que Yo quería efectivamente decir el tercer otra proyecto cosa. se Juan, mete justamente está a hecho el regular punto. el sistema Juan, AFP porque hay que Juan, regularlo. Juan, está hecho tu punto. Disculpa. Lamentablemente ¿Cuánto estamos es- hablando de los costos de la AFP en vez de estar hablando de los beneficios de las pensiones No, de los porque- chilenos. pero Y ya que resulta estamos en este tema, terminémoslo. los pues. costos tiene que ver Sí, con Terminémoslo. cuánto recibes tú también. pero si teníamos un sistema de seguridad social, no tendríamos estos costos infinitos de administración de empresas, además que viven en un mercado que es absolutamente no competitivo, que son 6 empresas que tienen su mercado ahí listo, digamos, no regulado. O Pero sea, ¿cómo no va a es ser el regulado, peor de los, Claudia? el Pero mejor ¿cómo de los no? mundos No, para ellos, el suficiente peor de los regulado. mundos para los chilenos. pero por eso Ahora, sigue siendo el yo CAC. quería ir al ¿Tú hecho estás de de acuerdo, fondo, Claudia, lo que con la decía, creación del CAC? con lo que decía, yo estoy de acuerdo con, no estoy de acuerdo con la creación del CAC. Yo miro esto más en perspectiva y diría yo, voy a repetir lo que dije recién, dada la desconfianza que evalúa el ministro sobre el sistema de AFP, y es lo que él también desconfía, ¿cierto? A mí me llama la atención que genere una institucionalidad pública para crear un sistema mínimo con esta nueva cotización y no haya podido generar lo otro. O sea, para hacerlo un poco más relevante. ¿Va a ser un tercio de la cotización? La ciudadanía no confía en las AFPs. El gobierno no confía en las AFPs. Hay un movimiento social tremendo por el no más AFP.
Y tenemos un proyecto que no toca a la AFP, entonces es como... Claudia, de todas maneras, el ministro dice, el sistema actual tiene muchas cosas buenas y hay que protegerlas. No me parece ¿Qué cosas que él le tire la buenas? ¿Qué cadena cosas buenas Claudia, tienes? Claudia, echaron tres Lo que proyectos. creo que valora Uno de el los proyectos ministro toca es uno el de tema uno. del ahorro. Y eso se podría generar perfectamente con una institucionalidad pública y sin AFP. Oye, yo quiero Y es lo que está diciendo el ministro Yo quiero con su discrepar en un proyecto de ley. punto con la Claudia. Porque esto toca a la AFP, pues si la AFP es tan desesperada por agarrar este 5%. Eso es lo que tiene con esta reacción que vimos el otro día al presidente, al señor Santa Cruz, indignado. ¿Por qué crees? Tú le voy a preguntar a Fernando, pero ¿por qué estarían desesperadas por agarrar Porque este efectivamente 5%? ¿En qué las beneficiaría? Porque mejoran sus utilidades, porque efectivamente ellos lo que van a hacer es administrar todo este tremendo volumen de plata que va a mejorar sus propias utilidades, sus propios retornos. ¿No aumentan las comisiones? Si recibieran el 5% la comisión de la AFP es la misma. Pero las comisiones de intermediación sí. Pero si las comisiones de intermediación Ya. no son utilidades para la AFP, pues FUAD. Eso es lo mismo que estamos diciendo cosas. La Claudia dice que este no es un sistema regulado y tenemos una tremenda superintendencia de pensiones que regula el sistema. En me dices que términos las comisiones- relativos a tú otros me dices que sistemas, las comisiones Fernando, de no intermediación ¿Por qué son ustedes utilidad. quieren, No son ¿por qué utilidad. ustedes quieren el 5%? No, no es que yo quiero el Están 5%. Están absolutamente el incorporadas dentro de los 5%. costos que cobra la A ver, AFP a por la ver. Comisión de Yo sé por qué Intermediación. Fernando quieren ha hablado menos, Quieren Fernando. el 5%. Deja que Fernando hable. ¿Por Quieren qué el quieren ese 5%? 5%? Porque nosotros creemos que podemos administrar ese 5% de manera rentable y segura, como lo hemos hecho hasta ahora, y no queremos que los trabajadores de Chile terminen pagando una segunda comisión en este sistema. Ahora, si consideran que hay que tener más actores en el sistema, no hay ningún problema que haya más actores en el No, sistema. primero no van a pagar. Sino Si que le dan, nosotros queramos si le dan el 5%. 5%, si le dan el extra a la AFP, no va a haber ningún peso de extra de ingresos, de utilidades para la AFP, ni uno. No, pues las AFP cobran por comisión. No, pero por eso, ya Entonces eso le lo van a entendimos, cobrar pero extra. no va a haber otro No. medio, o sea, es puro altruismo de la AFP decir, muchachos, dennos a Aquí no... no hay altruismo, no le pidamos altruismo al administrador. No, pero espérate, pero es que si están, momento, es que si están administrando esto y ganan lo que ya dijimos, no vamos a discutir porque es 6, 9, 3, pero ganan esto. Dennos un extra para administrar. Ustedes no van a ganar ni un peso extra. No van a ganar extra. Entonces eso es altruismo. No van a ganar extra Van a porque tener más pega, van a tener más plata. encaje, o sea, tienen el encaje que tienen que poner. Incluso tienen que poner encaje, tienen que poner recursos las administradoras para poder Entonces administrar. lo que buscan es hacer Entonces, altruismo. Perdóname, pero Claudia, dame un los segundito. sueldos de Es la- altruismo, entonces, porque ustedes van a tener más problemas, más pega, más costos y no van a cobrar más. ¿Eso quieren decirnos? Sí, eso es. No es que eso te quiera decir. Eso sería. Eso es. Eso sería. Eso no va a Eso ser. sería, Eso no va a ser. sería. Tienen Eso razón, sí que es nuevo. Las AFP son altruistas. No, yo no he dicho que seamos altruistas. No, Yo pero- partí diciendo que no era un altruismo. Lo dije súper claro. No, pero en este caso sea, se lo lo que- sería. lo que- Yo quiero hacer una pregunta. Si los directorios de la AFP, yo he visto en sus cuentas anuales ahí de la AFP, los publican y hacen unos sueldos para los directores que van en función de las rentabilidades. De las rentabilidades de la empresa, digamos. La dieta del director. Sí, sí. No, el Y management cambian, está de hecho, preocupado, año la a dieta año. del director. Eso también podría cambiar si generan más recursos No, pero mira, producto del 5%. O sea, del manejo el punto que yo Que quería hacer ganaran más plata para- los que para administran volver- el dinero. Los que Ah, administran oye, los dineros, para- sí. Yo para creo volver- que- Gerentes, puede ser Sí, que los bonos sí. tengan convenios de desempeño distintos, puede ser, así como, Y así como como también va eso, a las funcionar el CAC, utilidades. también van a tener incentivos en esas cosas, así funciona el mercado laboral. La preocupación de la AFP, según lo que yo entiendo, y si es que lo que tú planteas es así, que no tendrían una rentabilidad adicional si es que hubiesen recibido este Más 5%, plata que administrar. más plata que la que Consuelo, administran ahora. déjame precisar La una cosa. preocupación es por abrir la ventana a un modelo de pensiones que incorpore estos fondos solidarios y que eventualmente se tienda a la posibilidad de escoger dónde yo pongo la cotización. Lo que a ustedes les preocupa es que se abra la ventana a un modelo diferente. Pero mira, No. A ver, a nosotros no nos preocupa la posibilidad y la libertad de elección de las personas. O sea, si queda abierto, queda abierto. Ahora, esto no, el diputado lo dijo distinto al ministro. Aquí no va a quedar abierta la puerta para que haya discusión de libertad de elección. A nosotros no nos preocupa. No, mira. el diputado no ha dicho que va a quedar abierta, pero tiene un sentido de realismo político Puede que ser. esto va a ser tema en la Cámara de Diputados. no, pero eso ahora, Matías. Corte, acá es mejor hablar y seguimos en un segundito acá con la discusión en la mesa. Espérenos. Estamos de vuelta porque aquí es mejor hablar. Juan Chaín tenía la palabra, lo cortamos para ir a un corte, pero aquí estamos. No, mira, que esto toca a la AFP porque este 5% ya no va para la AFP, creo que es una gran noticia. Ni un peso de este 5% va para la AFP, va a ser administrado por este ente público, pero además creo que quiero retomar el punto inicial.
Per se Si bien bueno, es cierto, y si le va mejor, y si le va más mal en rentabilidad, va a ser una buena noticia esto per va a se. permitir efectivamente que se observen ambos sistemas. Es cierto que no se va a poder migrar de uno a otro en este proyecto en el corto plazo. Tú no te vas a poder llevar tu 10% que tiene la AFP a el CAC, ni el 5% del CAC a la AFP. Pero obviamente el que tengamos estos dos sistemas en paralelo, uno administrando el 10 y el otro el 5, si es que efectivamente el CAC demuestra ser eficiente, ¿no es cierto?, demuestra manejar bien los recursos, tener buena rentabilidad, sin esta obscenidad de que 9 o 6 de cada 10 pesos, dependiendo la base de cálculo, se lo lleve para utilidad a la AFP de las comisiones, la verdad es que va a ser imposible que en 5 o 6 años más nosotros le digamos a lo que estás planteando que es una buena noticia que haya más competencia. Por cierto, va a competir un sistema público administrando el 5 con el privado. Eso es lo que dice el diputado. Y creo que eso es evidente que va a permitir que se observen los dos sistemas y que el día de mañana, se pueda elegir entre uno y otro. Así como hoy día, entre comillas, existe precariamente en el sistema de salud entre la ISAPRE y FONASA, que el día de mañana efectivamente tú puedas tener esta posibilidad. Y creo que es bueno entonces que se observe un buen incentivo para que lo haga bien el CAC y un buen incentivo también para que lo haga mejor la AFP, que además van a tener una probablemente van a tener que bajar el proyecto. Probablemente van a tener que bajar comisión, van a tener que entrar a ¿Y por qué, diputado, distinto? ¿por qué diputado no se hace ahora eso? No, si ¿Por viene qué se espera? El tercer proyecto viene ahora para regular la AFP. Sí, pero el tercer proyecto no tiene esto de lo que tú mencionas de la posibilidad en el futuro de migrar a un otro. ¿Por qué no se hace ahora si era tan relevante? ¿A ustedes les gustaría que hubiese una posibilidad de migrar? Porque implementar bien primero la administración de este 5% y el pilar de ahorro colectivo. Y creo que eso es lo fundamental, en eso tiene que concentrarse el CAC y es una discusión que evidentemente hay que dar a mediano plazo. Me llama la atención lo que dice, porque en países donde de verdad existe una libertad de elegir, hay países donde hay libertad de elegir así de plano, o sea, uno o contribuye al seguro social o ahorra para financiarse por AFP. Son sistemas mixtos, paralelos, ¿cierto? Y otros países donde estás obligado a contribuir en ambos sistemas, esos son otros tipos de sistemas mixtos. En Uruguay los trabajadores de menores ingresos pueden elegir, de hecho, si ahorrar y todos se van al seguro social. Y ahí quería hacer el punto. El tema de mostrar credibilidad, este es un seguro social, ¿cierto? Usted dice, esperamos mostrar eso, esperamos que la gente confíe en este nuevo sistema público. El problema de eso es que justamente cuando haces tú competir ambos esquemas, no es que estés haciendo competir a una AFP estatal con las AFPs privadas, estás haciendo competir los beneficios de tener un sistema solidario versus uno completamente individualista. Y eso se refleja si tú de verdad tienes un seguro social. Y eso significa tener beneficios definidos. Pero tú cuando no tienes beneficios definidos, como en este proyecto, no vas a poder mostrar cuál es el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de este seguro social? A ver, pero hay un 20% que está definido. Pero es 20% respecto a lo que ahorraste en la AFP, ni siquiera es un 20% respecto a con garantías, por ejemplo. En los países donde hay unas tasas de reemplazo aseguradas, supongamos que pudieras asegurar una tasa de reemplazo del 20%, tú tienes garantías de mínimos y de máximo. Esto todavía amplifica la desigualdad. Pero eso va a afectar para el 2% del 5%, no para el 3%. Bien, sí, no se va, lo que yo digo, no se va a ver bien la comparación. Pero donde la comparación sí se va a ver en la administración del 3%. El 5% extra tiene edición del 2%, que era solidario, que ahí no se va a ver, pero no, este otro 3%. No, justamente al revés. En el 2 es donde se puede ver, porque el 3 es exactamente capitalización individual. Eso, ahí. Lo que te estoy diciendo es que en la capitalización individual se va a poder ver su AFP. Eso está diciendo. Lo que pasa es que yo te estoy diciendo que un sistema mixto lo que hace es a la población elegir entre dos formas de jubilarse. No entre AFP estatal y AFP privada. Entre AFP, que es ahorro individual, y seguridad social, que es solidaridad. ¿Sí? Es otra cosa. Y en ese sentido, ¿por qué el 3%? Va a poder comparar al final en pensiones. ¿Quién recibe más pensión al final de la línea? En ese sentido, la señal de que el 3% vaya al CAC es pegarle a la AFP solamente. Porque al final... Sí. Y lo reconoce Valdés. Y Valdés lo reconoce solamente por legitimidad política. Claro. Eso lo reconoce. Bueno, lo que el 2% tiene una filosofía distinta. Exacto, el 2% es otro mundo. Es otro mundo. Es otra es un pilar mirada, nuevo. Hoy ya tenemos
el pilar solidario, tenemos el pilar de contributivo individual, ¿no es cierto? Tenemos el pilar voluntario, que es el APB, y ahora vamos a tener el pilar de ahorro colectivo, que se agrega un nuevo pilar. Ese es el 2%. Para terminar la idea ahí, Sí. yo quería, ese 5%, si realmente hubiese construido un seguro social con beneficios definidos, podría haber sido una tremenda oportunidad para mostrar bien cuáles son los beneficios de la seguridad social. Y es mucho el flujo de dinero ese, 5% es la mitad de lo que están recaudando actualmente las AFP. Por ejemplo, y por lo tanto, si un 1% aumenta 20% las pensiones autofinanciadas, imagínate hubieses ocupado el 4% para haber combinado con ahorro, ¿cierto?, colectivo. Un 4% en promedio aumenta 80% las jubilaciones autofinanciadas. O sea, es un monto muy grande de dinero que podría haber sido para justamente entregar beneficios definidos que hagan a la población entonces decir, mira, sí, la seguridad social es mejor que la AFP. Hazte cargo de una cosa, o sea, cuando hoy día 2%, 2 puntos de los 5 va en este pilar de ahorro colectivo, los mismos o muchos los que han alegado respecto al sistema de capitalización individual, ¿no es cierto? Y los problemas que genera en las pensiones dicen, perfecto, pero mejoremos el sistema, pero ni un peso que deje de ir a mi cuenta. Sí, pero los trabajadores no van a ver beneficios. Y por eso que a mí me parece que esto Y efectivamente es es un paso importante que permite conciliar estas dos cosas. Y va apuntado justamente a la clase media que dice, yo ahorré, yo trabajé, yo no estoy disponible que toquen mis ahorros, se le toca un poquito en este pilar de ahorro colectivo y tiene que estar muy asociado efectivamente a mis beneficios. Y el Estado efectivamente se coloca con los más pobres. Entonces, de verdad que esto es una discusión súper compleja, porque todos queremos avanzar hacia un sistema de mayor seguridad social. No. Hoy día efectivamente, no, pero creo que la mayoría, de los que respaldamos por lo menos al actual gobierno, pero también hay que hacerse cargo de que el individualismo nos ha permeado muchísimo y por lo tanto la única posibilidad de darle viabilidad política a una reforma que signifique realmente avanzar a un sistema mixto con aporte tripartito, a mi juicio, es este proyecto. Y bueno, lo mismo, o sea, tú porque yo estás por estuve la capitalización, 6 meses. ¿Tú estás por la capitalización individual solamente por un tema de éxito político? ¿Tú volverías al reparto? No. Yo creo que hoy día cuando tú ves... Tú dices que es solamente porque nos ha permeado tanto el individualismo que es realidad política que hay que ir por ahí, para no tocarle la plata. Yo creo que podríamos haber hecho definirlo, un esfuerzo mayor en el pilar de ahorro colectivo, incorporar mayores elementos de solidaridad. ¿Ya? Yo creo que eso para mí era muy importante. Si tú pudieras elegir, llevarías tus recursos personales a un sistema... A un sistema mixto. Yo no creo que... Pero si tenemos un sistema mixto. Tenemos que tomar... No, hoy día no tenemos un sistema mixto. Vamos a tener ahora se plantea un sistema mixto. Vamos a tener un sistema mixto. Ahí tengo un comentario. O sea, a mí me parece... La presidenta Bachelet, cuando hizo el cambio de la reforma previsional del año 2008, habló de un sistema mixto. O sea, creó un sistema que hoy día no es mixto. No, para Chile es un sistema mixto. ¿Es mixto? Sí, pues. Pero para Él Chile, está diciendo que es mixto por razones distintas, pero no es mixto. Oye, la AFP habita... en el sentido que es privado y hay un aporte público. No, pero eso no es un sistema mixto. Mixto desde el punto de vista que efectivamente tiene una base del pilar solidario, tiene un sistema, un pilar de contributivo de capitalización individual, y hoy día se le incorpora este elemento colectivo donde se genera solidaridad con las propias cotizaciones. ¿Ustedes no creen que van a bajar los sueldos? Que ese 5% no lo va a terminar pagando el empleador y que se va a ajustar vía sueldos, que las personas van a recibir menos líquidos? No va a cambiar el costo de empresa. Es probable, pero ¿sabes qué? O sea, seguro que sí. Por eso es tan importante la gradualidad. Porque No en el salario mínimo. Es que por eso mismo, por la gradualidad voy a ir sintiendo menos cómo me ajustan el sueldo. No, porque si tú incorporas los 5% de condición del empleador al tiro, hay muchos empleadores que probablemente no estaban en condiciones de poder hacerlo y por lo tanto, obviamente... No, ahí afecta al empleo, evidentemente, pero yo digo que afecta al sueldo. Al empleo y a la remuneración, porque eso obviamente te condiciona el aumento de la remuneración en el futuro, pero justamente aplanarlo en 6 años permite efectivamente que esto tenga el menor impacto posible en el empleo y el menor impacto posible en las remuneraciones. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Fernando, o crees que se va a ajustar que las personas van a terminar pagando ellos? Yo creo que avanzar un sistema tripartito donde aporte el empleador me parece que es una muy buena noticia para el país. ¿Se va a aportar el empleador realmente? Sí, lo va a aportar, lo va a aportar, pero aquí tampoco nos vamos a sacar la suerte entre gitanos. Esto finalmente se ajusta también en el lado del empleador. Van a haber empresas que van a estar dispuestas a absorber el costo, pero van a haber muchas pequeñas y medianas empresas o emprendedores que están pensando que no van a poder ajustar esos costos y probablemente
o bien van a decir lo que dijo el diputado, que no van a subir los sueldos en velocidades que estaban subiendo o van a restringir beneficios. Bueno, todo Entonces, eso... estos son ajustes. Los sistemas de pensiones tienen espejos en los mercados laborales. Mejorar el y mercado siempre va a laboral pasar ahí. A ver, hay dos Efectivamente. cosas, dos comentarios ahí Sí, es que clave. quería hacer. Uno es como esta especie de frustración que le escucho al diputado respecto a que todos los sistemas de pensiones traspasan la desigualdad del mercado laboral en la vejez. No todos la traspasan de la misma forma. Y la que más traspasa la desigualdad del mercado laboral a la vejez es el sistema de capitalización supuesto. individual. Y no solo la Consagrar la traspasa, desigualdad. sino que, claro, la consagra, la amplía. Absolutamente. Y los sistemas de seguridad social que tienen muchos más subsidios cruzados son mucho más beneficiosos para la mujer, por ejemplo, y más beneficiosos para los trabajadores de menores salarios, o sea, mucho más subsidios Pero cruzados. no es medio absurdo pedirle a un sistema de pensiones... No es absurdo. Espera, déjame terminar la pregunta. Sí, pero ya sé lo que me hablo. Si no la hago, pues, si tú sabes la pregunta al respecto. Dale nomás. Sí. Ay, no, yo quiero hacer la Ya, pregunta. Bueno, No, solo de un verdad, tema. ¿para qué hacer En la preguntas OCDE si tú te siempre sabes? miramos mucho la OCDE. Es que me En la la hace OCDE, muy seguido. la cotización de cargo del empleador promedio 6.7. Del trabajador, perdón. Y el empleador 10.9. Sí, más. Bueno, es ¿Ya? un principio... 10.9. Entonces, con esto, con incorporar un 5%, estamos de alguna manera dando un pasito hacia la OCDE. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, que la cotización previsional es solo del trabajador. Aquí se está incorporando 5% de cargo del empleador. En la OCDE, los países desarrollados, 6.7 el trabajador, 10.9 el empleador. Entonces, creo que efectivamente, cuando estamos hablando de seguridad social, tiene que haber aporte tripartito. Trabajador, Ustedes que son empleador legisladores- y el Estado. ¿Dónde tiene que colocar el Estado? En los más pobres, en el pilar solidario. Y eso hay que seguir mejorándolo. Ustedes- Ahora, solo que yo con el escenario y yo veo que las negociaciones de sueldo, una vez que esto esté en régimen, van a hacer un cálculo y al trabajador en realidad ese 5% se lo van a traer descontado, digamos. Es por lo que uno ve. Le quiero cómo preguntar- funcionan las Eso cosas, va a digamos. depender del poder Bueno, de del negociación poder de negociación que del tengan los sindicato. trabajadores. Le quería Y eso es preguntar una al- preocupación, porque No, la conversa con la reforma, laboral, es verdad. la reforma Por laboral supuesto. tampoco aumenta el Pero ¿por qué se el puede poder de hacer esto? negociación de los Podemos llegar al trabajadores. 10,9 la OCDE, porque evidentemente tiene un poder de negociación del mundo del trabajo mucho mayor que el que tenemos en Le Chile. quería preguntar, Tienen diputado mucha cultura, Chaín, claro. No, y es un principio de seguridad Pero social. yo creo que o sea, sea algo la que, Constitución. yo creo que sea algo que se ha generado porque efectivamente hay varias de estas discusiones, pero si hay algo que haya habido consenso en esta discusión de todos los estamentos, este avance es un sistema más tripartito. Y eso ha sido bastante bien valorado por distintos actores y yo creo que eso es algo pero ¿cuál ha sido Quería la campaña agregar del algo. terror? O sea, Para uno que de no los se haga nada, principios... para Pero que yo se creo que nadie ha mantenga hecho una lo que nos campaña han del dicho, terror mira. respecto al 5% pagado por el pero hemos empleador. escuchado una campaña del terror. Sí, mire, le quieren expropiar sus cotizaciones, se le quieren llevar 2% a un pilar colectivo que va a perder su plata, ¿no es cierto? Que se la va a llevar a un ente estatal que va a ir a pegar el manotazo, por eso es que es tan importante el que sea constitucionalmente autónomo para poder hacernos cargo de eso. Eso es lo que se dijo efectivamente en la discusión y con los anuncios de la presidenta, que les van a bajar los sueldos porque este 5% no lo va a pagar el empleador, lo va a pagar íntegramente el trabajador. La verdad es que yo creo que lo va a pagar el empleador porque la mayoría de los empleadores, ¿no es cierto?, a mi juicio, cuando tú lo haces la plana en 6 meses, no va a estar preocupado. En 6 años. Perdón, 6 años, de ver cómo hace una ganada. Y a lo mejor algunos sí, claro que sí, pues, pero por eso que tiene gradualidad, para que efectivamente se minimice ese impacto. Pero aquí ha habido efectivamente una campaña del terror respecto a esta reforma. ¿Para qué? Para que no se haga nada, para que mantengamos las cosas como No, estamos. yo no estoy de Hoy acuerdo día, con a mi eso. juicio, tal como está el sistema previsional, es un verdadero crimen social. Cuando usted ve que las tasas de reemplazo autofinanciadas para las mujeres en la mediana del 12%, es un crimen social. Cuando uno ve que para los hombres es de el 33%, es un crimen social. Eso no da para más. Y a mi juicio que a veces cuando nos ponemos en las posiciones extremas, de que o lo cambiamos todo o mantenemos las cosas como están, que es el camino del medio, que es un camino de la sabiduría, ¿no es cierto?, que lo que busca ir mezclando los dos sistemas. Pero muy buen avance. 13% de la 15% de la cotización todavía va a ir a ese sistema que usted está criticando. O sea, todavía va a generar tasas de reemplazo muy bajas para hombres y mujeres. O sea, yo no sé por qué, si estamos de acuerdo con el diagnóstico, no se fue mucho más audaz en cuanto a poner la seguridad social en la mesa. Justamente las personas, tú dices, estamos muy individualistas. Estamos los chilenos muy individualistas, la gente no quiere que le toquen la... Pero la gente también está consciente de que cuando se jubile va a recibir
jubilaciones de pobreza. Entonces era una tremenda oportunidad esta para decirle a la gente, mira, no, porque si tenemos un sistema de seguridad social que tiene beneficios, que tiene garantía, entonces vamos a tener mejores pensiones que el sistema de AFP. Podríamos haber hecho eso. De hecho, es 5%, que es el flujo de ingresos. Déjame terminar. El 5%. ¿Cómo tú propones financiar los beneficios definidos? El 5% que recauda el sistema de AFP, la mitad de lo que recauda, es un 20% más de lo que se paga en pensiones. ¿Sabías eso, no? Claro. Entonces, podrías haber tenido mucho mejores pensiones con ese 5% si lo hubieses podido transformar en un sistema de seguridad social. Claro, pero caemos al mismo... Pero caemos al inicio, al tema de la solidaridad con ese 5%. O sea, hay una discusión que es bien relevante. La gente cuando recibe beneficios de la solidaridad, porque esa es la cosa. Sí, pero uno no quiere solidaridad porque sí. Uno quiere solidaridad porque efectivamente le puedes dar una mejor calidad de vida a las personas. Cuando las personas vean eso, entonces sí. Pero con esta propuesta no se va a ver. Mi pregunta es muy simple. Yo quiero saber si las AFP se hacen... Deja que Fernando hable un poco. Yo quiero saber si se hace cargo de lo que tú has descrito como una campaña del terror por parte de las AFP. No, yo dije que yo estaba en desacuerdo con el diputado. Acá yo creo que aquí no había una campaña del terror. No había ninguna campaña del terror. Nosotros... lo hemos dicho, no, pero ¿por qué se ríen? ¿Cuál es la campaña del terror? La campaña del terror es decirle a la gente que ese 5% el gobierno también ha formado parte de esa campaña. Que ese 5% del trabajador solamente va a recibir un 3% a sus cuentas y un 2% va a ir a un ahorro colectivo. Eso es campaña del terror, eso no es ninguna campaña del terror. Lo que nosotros hemos dicho es que ese 5%, dado que ha sido el trabajador, debería ir en las cuentas individuales del trabajador y que la manera de hacer solidaridad debiera ser solidaridad entre todos. Pero eso no aquellos es ninguna que campaña dicen del que terror. van a expropiar las cuentas... Bueno, aquí hay gente... Mira, acá hay gente que... Oye, acá hay gente que nadie, ni siquiera la coordinadora no AFP ha dicho... Quiero decir que de a uno se escucha mejor. No sé si tú lo viste. Ya, un video viral respecto al destino del 5%, se van a expropiar el 5%, ¿no es cierto? Se lo van a acá hay gente que hace, la gente libre tiene videos para eso, tiene videos para otro. De la AFP Habitat. El problema es que no todos tenemos el mismo recurso para hacer el video. Completamente. No, pues, o sea, queremos saber si quieren, ¿no es cierto?, que tu 5% no vaya a tu cuenta individual. O sea, una cosa que era... evidentemente... Pero tú mismo reconociste, diputado, en esta mesa... Porque ese 5%, 3% van a las cuentas individuales y 2 puntos van efectivamente a este pilar colectivo. Es cierto, pero tú reconociste la disyuntiva. Deja que hable Fernando para que tú reconociste la disyuntiva respecto a este 5%, que la gente quiere, la gran mayoría, y me imagino que tú que estás en terreno lo ves, quiere que esos recursos vayan a su cuenta individual porque es el trabajo de eso, Claudia. Pensiones. La AFP no les da las buenas pensiones. 80% de la no es que den o no den las pensiones. ¿Cómo que? Aquí nosotros tenemos un sistema de pensiones. El sistema de AFP nos da buenas pensiones para la gran mayoría de los chilenos. Pero a ver, aquí no hay ninguna duda. La forma que hay de enfrentar eso es efectivamente creando un sistema de seguridad social que dé buenas pensiones. Ahora, en todo caso, deja que Fernando termine. Acá yo solamente he dicho que aquí no hay una campaña del terror y nadie está por el status quo. Nadie quiere mantener este sistema tal cual como está. Porque eso sería una falta de respeto para la gran mayoría de todos los chilenos. Aquí hay que hacer cambios en el sistema de pensiones. Y tenemos que hacerlo. Pero eso no lo dicen todos, Fernando. En todo caso, las pensiones van a subir porque administras por el CAC, con el solidario, porque vamos a aumentar las cotizaciones en un 50%. Claro. Entonces, hay mucho que no subiera. Respecto a eso, depende. Si tú solo hicieras eso, el aumento del 5%, el impacto los tendría a partir de 30 o 40 años más. La gracia que tiene, efectivamente, esta propuesta es que te genera un impacto inmediato desde el 20% y te va subiendo hasta más. Es una buena pregunta. Deme un segundo. Déjame preguntarle a Fernando. Cuando tú dices, vamos a hacer un sistema para que mejore las pensiones en 30, 40 años más, o sea, ¿qué respuesta le estamos dando hoy día a las personas? Déjame un segundo. Fernando, ¿cuál podría ser, a juicio de ustedes, cuál sería la política para hacer hoy, o qué modificaciones, porque tú dices que hay que hacer modificaciones que pudieran mejorar las pensiones hoy y no después de un periodo largo de cotización cuando las personas lleguen a 60 o 65 años o como queden? ¿Qué aportarían ustedes para que mejoren hoy las pensiones más pobres? Efectivamente, el diputado aquí tiene razón en la propuesta del gobierno. La virtud que tiene esta propuesta desde una perspectiva política es que sube las pensiones hoy y se hace cargo también de las pensiones futuras. Y de dignidad humana, no solo políticas. No, lógico. No solo tratar de sacar un proyecto. No, lógico. O sea, aquí yo me imagino que el gobierno y todos los que estamos en esto no es para sacar un proyecto más o no, es para mejorar las pensiones de los trabajadores de Chile. Y en ese sentido,
De todas maneras tenemos que avanzar hacia allá. Ahora, cuando uno ingresa ese 5% adicional a las cuentas de los trabajadores, que es lo que quiere la gran mayoría de las personas, eso tiene el problema que no sube las pensiones hoy día y se demora un tiempo en hacerlo. ¿Cuál es la idea? La pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? Nosotros creemos que tenemos que hacernos cargo de esto y tenemos que hacernos cargo con el gasto fiscal, ya sea con reasignación presupuestaria o con temas de impuestos. Uno permanentemente, y el Congreso esto lo hace muy bien, toma decisiones y uno toma prioridades. Entonces tengo que tomar prioridades. ¿Voy a priorizar educación universitaria gratuita o voy a priorizar las pensiones de los adultos mayores? ¿Voy a priorizar el Sename o voy a priorizar la construcción de una carretera? Esas son decisiones que toma el mundo político. Y desde ahí nosotros tenemos que ser capaces de priorizar de buena forma, si de verdad nos preocupan las pensiones de todos los chilenos, este tipo de cosas. Ahora, ¿tú estarías incluso dispuesto a que eso sucediera, que un 5% adicional lo administrara un sistema estatal? Yo creo que es una discusión de segundo orden y yo no tengo problema de quién administra ese 5%. Yo creo que así como no da lo mismo que un gobierne, no da lo mismo que administra esos fondos. Pero esa es una segunda, para mí esa es una discusión de segundo orden. Igual es raro que la asociación asociación de FP diga que quiere más gasto público y su candidato de la derecha que quiere disminuir los impuestos. ¿Es tu candidato? A ver, yo creo que ser súper claro porque aquí no, pareciera ser que el discurso de la solidaridad solo lo pueden hablar un sector de la población. Eso no es así. Las AFP no tienen un candidato. Acá cada uno como individuo tiene ciertos candidatos. ¿Tú crees que sí? Nosotros no tenemos un candidato. Claro, el candidato que tiene. Es cosa de mirar la gente que administra ahí y quienes... Yo te quiero responder muy ¿Por qué no es así? Espérate, ¿por qué no es así? A quienes contratan para generar estudios, o sea, son personas de derecha, eso está claro. Y además está bien que lo reconozcan, porque el sistema de capitalización individual... Porque mira, los últimos 5 estudios que hemos hecho son todos de derecho, ¿no? fue diseñado por José Piñera. O sea... Pero Claudia, es que tú hiciste una aseveración que tú dices no es así. Explícanos por qué no es así. No es así por varias razones. La primera razón es que todos los estudios que hace la Asociación de FP no son al mundo derecha. Eso no es así. Hemos contratado estudios en distintas universidades, en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la Universidad Diego Portales, en la que tú trabajas. Un colega tuyo está haciendo un estudio, no tengo idea si el colega tuyo es de derecha o de izquierda, no me importa si es de derecha o de izquierda. Lo que me importa es entregar buenos antecedentes en la discusión hoy día. Entonces, que cuelguen aquí figuras en un árbol de Navidad de cosas que no son, es hacer voladeros de luces. Los estudios que hace la Asociación de FP son para responder a los objetivos de la Asociación de FP. El anterior presidente de la Asociación de FP ha sido un exministro Nunca he visto un estudio de la Asociación de FP que vaya en contra de la Asociación de FP. Un exministro de Piñera salió del gobierno y se fue a ser presidente de la AFP. Pero mira, más que eso. Pero también hay los directorios de FP, gente del mundo de la nueva mayoría. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y hay gente de tu partido que ha sido también? Sí, sabe perfectamente que sí. No sé qué está ahora. No, pero ha habido, sí, claro. Pero eso no echa a perder un poquitito el ambiente que uno debe tener de pensar en un sistema de pensiones más justo para un Chile de 10, 20, 30 años más. Empezar a decir, tu presidente era de tal partido, el tuyo, el candidato salió, la puerta giratoria. No es contaminar un poco el discurso. Aquí lo que importa pero son en tu partido hay exministros y exsenadores que se han ido a los directorios de la AFP. Y tú mutis por el foro y le cargas a Fernando, que trabajó en la campaña de Ricardo Lagos, como si fuese un tipo de la ultraderecha. Entonces, ¿no es injusto? Yo te quiero decir que es muy injusto tu aseveración. Porque una de esas AFP justamente fue una que yo lideré una comisión investigadora. ¿Es injusto? ¿Es impreciso lo que yo dije? Es impreciso. ¿Cuál es la imprecisión? Cuando tú dices que yo he guardado silencio respecto a aquello, yo lideré una comisión investigadora que terminó con la superintendenta de pensiones Tamara Agnich fuera, justamente por la fusión entre la AFP Cuprum y Argentum y Provida Acquisition con la AFP de papel, y lo criticamos, a pesar de que el presidente de Cuprum es un militante de la democracia cristiana. Y yo le creé una comisión investigadora cuyo informe fue aprobado, donde denunciamos efectivamente que ahí se estaba haciendo un fraude que le costó $500 millones y que la Contraloría me dio la razón. Dijo en 2 dictámenes que era ilegal. Y me enfrenté efectivamente a esa operación donde el presidente de la AFP que enfrenté era un militante de mi partido. Tú le cargas a Fernando, que el expresidente de la AFP era ministro de Piñera, el mismo tema, no dice que un senador de tu partido era... Y no me parece... Bueno, hermano, la gente tiene libertad de trabajar donde quiera. Lo que es injusto es que... ¿Mutis por el foro? En otros países está regulado. En esa parte no tengo ningún inconveniente. Ahora y 1000 veces más. Yo creo que aquí efectivamente hay que regular el tema de los conflictos de interés, de las puertas giratorias, de los regímenes de poder empleo. Absolutamente.
Y eso es parte de la perversión, efectivamente, del sistema que tenemos que cambiar. Los conflictos de interés evidentes. En otros países tienes que esperar para ir, o sea, 2 años. El sector trabaja en AFP. Por eso que uno no puede generalizar. Eso no es así. Perdón, yo no hice esa afirmación. ¿Ya? Yo no hice, le hizo la Claudia. ¿Ya? Yo no hice esa afirmación. Entonces, pero yo quiero efectivamente, hacerme cargo de lo que dice Fernando. Porque cuando tú tienes que priorizar y tienes efectivamente el Sename, tienes la educación gratuita, tienes la lista de espera en los hospitales, tienes 100.000 personas que no tienen agua potable en mi región de la Araucanía, y tú también tienes que mejorar las pensiones, y lo dices, no, con recursos de todos los chilenos. Bueno, yo creo que ahí tenemos que colocar eso en las pensiones más bajas. En la PBS, ahí hagamos el esfuerzo con los recursos de todos los chilenos. Y incorporando esta lógica de seguridad social, le mejoramos las pensiones a la clase media. Eso es lo que busca este proyecto, con una lógica de seguridad social, mejorarle las pensiones a la clase media. Es mucho. Ahora, que es... a mí me parece, ¿cuál es la propuesta que nos decían algunos en la mesa de pensiones? Porque yo decía, ¿cómo lo van a financiar? Si además ustedes quieren bajarle a los de derecha, no estoy hablando de a ir a la mesa a los partidos políticos, los partidos de derecha nos decían, con impuestos generales. Pero si ustedes quieren bajarle los impuestos a las grandes empresas. Entonces alguien dijo, bueno, subamos el IVA, un punto del IVA. Pero ¿es alguien de tu partido también? Porcentualmente ¿Alguien de su partido? Sí, pero no, yo representaba a mi partido ahí y lo rechacé tajantemente. O sea, cualquier militante puede opinar lo que quiera. Yo era representante de mi partido en esa mesa. Lo que tiene que ver que no es con partido A, pero partido B. 1% efectivamente del IVA, ¿quiénes pagan más IVA proporcionalmente a sus ingresos? Lo más pobre. Eso sí que sería regresivo. Bueno, depende, que los más pobres proporcionalmente le ayuden a mejorar las pensiones a la clase media. Pero depende de cuánto le aumentaras la Vamos pensión a hacer inmediatamente. Un corte, está muy bueno el debate y la conversación, pero requerimos ir a un corte breve y ya volvemos, porque siempre es mejor hablar. Recibe la PBS. Te estoy diciendo que votó la Comisión de Usuarios. Estamos al aire. ¿Les cuento? ¿Cómo vamos a interrumpir si aire. están debatiendo desde que nos fuimos al corte? Fernando y sí. No, o sea, está bien, es una discusión no hay ningún problema. No, me parece estupendo. A eso nos juntamos todos los domingos, que discutan Claudia, Fernando, Fuati, todos los que vengan todos los domingos. Para que sepa que no estamos actuando. Aquí nadie, no, que la discusión es real. Ni aquí nadie se pica, ni nadie. No, o sea, aquí eso más o menos. Sí. No, pero afuera no he visto. Hay unos que retiran preguntas, pero... No, pues si ya estaba la respuesta, sentir pues. mal. No, Claudita, Bueno, no. yo sé, le pregunté fuera de pantalla, o sea, fuera de estar al aire por la cuál era tramitación parlamentaria, fue a Chaín y no yo creo le- que me vaya a contestar la verdad. y yo le quería preguntar- No, va a estar complicado, ¿no? ¿Qué libro quiero? Hay poco espacio. A mí me hubiese Súper gustado poco que esto lo espacio. hubiésemos presentado mucho antes, porque yo creo que hay que avanzar. A mí me gustaría llegar a los beneficios definidos, todo eso me encantaría. Pero es que yo creo- pero creo que este es un paso muy significativo. Y hay Pero que es que alguno de los... claro, hoy día Valdés decía en alguna de las 850.000 entrevistas que dio que 2 de los proyectos iban con urgencia simple, eso es un mes por cámara y... yo soy el presidente de el del- Constitución, el del le vamos a CAC y el poner del ritmo, porque mira, a mí lo que no me gustaría es que después de la Comisión Marcel, después de la Comisión Bravo, ¿no es cierto?, ahora, ¿no es cierto?, de la mesa de pensiones de los partidos, ¿ya? Pero es que hay algunos con quórum la verdad, complicado. ¿Y qué posibilidad hay con la centroderecha en que ese tema? efectivamente, yo creo que nosotros podemos sacar, sí, los votos de la centroderecha, el de reforma constitucional. Hay que ver bien el proyecto como viene. Yo por lo menos creo que en la comisión que presido le vamos a dar prioridad a este proyecto. ¿Ya? Nosotros creemos que es ¿El de fundamental. reforma constitucional sin los votos de la centroderecha? ¿Alcanza? Yo creo que alcanza, porque... No es tanto, son 4 séptimos. ¿Cuántos Son 4 séptimos. Este no es porque no toma, digamos, los capítulos que Pero tienen que contar bien los votos. Que son los de quórum más alto. Hay que ver, efectivamente, necesitamos los votos de los independientes. Al menos en la comisión, además, en la comisión nos rigen los quórum. Entonces, por lo menos en la comisión, despacharlo, después de, obviamente, darle un análisis profundo, pero ponerle prioridad. Porque creo que lo que no puede ocurrir es que por estar entrampados, si esto es lo ideal o no es lo ideal, sigamos con David un Bravo, sistema en que hoy sí. día hay consenso. David Bravo dijo el de otro que día las pensiones en son malas. en una entrevista de que se ha perdido mucho tiempo y que hay que hacerlo bien, pero hay que hacerlo, hay que hay avanzar. hacerlo porque se ha perdido mucho tiempo y que efectivamente podemos seguir esperando. está afectando a los más Todos pobres. reconocemos que hay un sentido de urgencia acá, eso está Sentido de clarísimo desde sí, parte de todos los porque actores. si sigue pasando el tiempo ya Es un la crimen indignación social. con el sistema será aún mayor. No, pero además que ¿Los parlamentarios del Frente Amplio van a votar en contra? yo no los quiero. Oye, no me ¿Tú imagino sabes? a los Sí. parlamentarios del Frente Amplio votando en ¿Pero contra qué de la le reforma recomendarías tú? constitucional. Como parte de
la Comisión Económica. Porque Digamos las indicaciones. Además incorpora conceptos como el de solidaridad en materia de seguridad social explícitamente. Todavía no conozco explícitamente el la proyecto, noticia. pero- Ya no me gustaría ver. Pero mañana lo lo voy a ver. Sería extraño ver al Frente Amplio votando en Vamos a ver, contra sí. de aquello, ¿no es cierto?, de tener un órgano constitucionalmente autónomo que pueda administrar cotizaciones de seguridad social, incorporando Ya me está principios como tratando la de convencer, solidaridad, así, mira. votando con la No, U de si aquello. eventualmente- La Sí. Claudia, Sería raro, Claudia. la Claudia no es parlamentaria, Sería te quiero decir, raro, Fuad, sí. Está practicando. Quizás sea candidata. Está practicando. Es la hora de los No, es libros. candidata. ¿Vas a ser candidata? ¿No? ¿Sí? ¿De aquí al 21? Yo estoy en el equipo económico. ¿No? Claudia es el sustento intelectual y técnico de estas cosas. No va a ir a la primera línea, sino que está ahí. Sí, es que el tema de cumplir con el 40% en las listas no está fácil. Sí. Entonces, por eso lo Pero torpear verdad, este proyecto es el mejor negocio para la AFP. Ya. ¿Por qué? No, no es así. Mejor negocio para ¿Por la qué? AFP. Porque al final se va a seguir manteniendo Esto exactamente no es un tema de como negocio, está un esto. tema de pensiones. ¿Hasta ¿Ya? cuándo el tema del negocio? Ya, libros, porque si abrimos. Cuando uno ve la utilidad Ahí de la vamos a AFP ver y ve las Ya, tasas el de Fondo reemplazo de las Cultura- pensiones, el Fondo Cultura llega a una Económica. conclusión distinta, Fernando. Bueno, diputado, Fondo que Cultura 8 años en el Congreso y Fernando. recién ahora van a cambiar esto, pero bueno. Tú sabes que no tenemos iniciativa los parlamentarios, pero sí uno de los que más Fondo impulsa de esto. Cultura Económica. Tenemos Gracias por los libros, ustedes se pueden quedar en un café, nos quedamos conversando, pero Sí. tenemos que ¿Y cumplir qué con las tenemos ciertos. que elegir? A ver, parte tú. Ya, mira, José Goñi, Pablo y Matilde en La Patria del Racimo. Ahí tenemos uno. También del Fondo Cultura Económica, muchos extranjeros para mi gusto, mexicanos, chilenos, irlandeses en la construcción de California, 1848-1880, Fernando Purcell. Ernesto Tone, este yo ya lo tengo. Civilización o barbarie, ensayo sobre la convivencia global. Perdón, el que está arriba es mío, no sé si te refieres a ese. No, lo tengo en mi casa. Ok. Es que Ya. nos sentamos al lado, entonces Oye, un hay montón de ciertas libros. contiendas. Ahí tienes otra. Ricardo Núñez, El Gran Desencuentro. Esto puede ser muy interesante. Una mirada al socialismo chileno, la Unidad Popular y Salvador Allende, por Ricardo Núñez, ex senador, embajador. Ahí está. Y aquí una novela de Roberto Rivera Vicencio, A Fuego Eterno Condenados. Y Darío Oces, Elige tu pasado. ya. Elijan libro, pueden elegir libro, también tenemos para... Ah, no, tengo dos más, Epa. perdonen. Aquí, Sí, pues, dos ahí. más. Forzados a ser libres, Kant y la teoría republicana del derecho, Juan Ormeño y Miguel Bater, editores. Gonzalo Bustamante y Diego Sasso, que son compiladores, nos presentan Democracia y Poder Constituyente. Ya. Los ganadores de la semana pasada ver. son... Algunos de los que recibieron libres, Diego Barrera y Guillermo Marín. Muchas gracias por participar usando el hashtag Mejor Hablar. Claudia Sangüesa, Fernando Larraín, Fuad Chaín, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Gracias. Poniéndole energía un domingo en la noche. Y Ya. mañana tempranito a trabajar. Sí. Solo hasta mañana nosotros. Hasta Partido muy mañana. temprano en terreno Muy buenas emisor noches. de hacer. Que tengan una buena Con semana. temporal incluido. Aprovechen el feriado. Y ya nos vemos. Chao. Chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Chao, gracias.